urinaria y se recolecta el chorro bello, por eso se llama, porque el último chorro tiene que ser acá. ¿Bien? Entonces, todo este proceso, básicamente nos enseñan en uroanálisis, ustedes lo conocen, ¿sí? El correcto rotulado. Esta infografía que es del Instituto de Estandarización en Laboratorio Clínico, ustedes lo pueden revisar, no hay problema, pero como les digo, está orientado a uroanálisis. Porque nos realmente parte y factor importante, porque a partir del uroanálisis casi es donde se determina pues si esta muestra va a un cultivo o no va a un cultivo. ¿Bien? Pero el proceso es el mismo. Ya lo pueden revisar, no hay ningún problema, cómo es el aseo, etc. Ahora, la bolsa colectora. Usualmente se utiliza en bebitos, ¿no? En bebitos se les hace el masaje, etcétera, para que puedan miccionar. ¿Qué es lo que pasa ahora? Esta bolsa colectora ya no está indicada, ¿sí? Usualmente preferimos que se recolecte la muestra de un bebé que sea una micción espontánea. O sea, tú tienes que estar con tu pecito esperando que el bebito miccione para que tú recolectes la muestra. ¿Por qué? Porque estas muestritas usualmente nosotros deberíamos retirarlas, ¿sí? Uno inmediatamente al terminar la micción, ¿sí? Y el recambio debe ser cada 30 minutos, pero ustedes saben que pues, no van a estar, ¿no? Cambiando, midiendo cada 30 minutos, cambiándole la bolsita, a veces un poco imposible, ¿no? Porque, no sé, hay muchos pacientes, el personal clínico tiene que estar haciendo sus actividades, principalmente los enfermeros, ¿no? Entonces es un poco complicado estar cambiándole, pero ¿qué pasa? Si el bebito micciona y nosotros no nos damos cuenta para retirar al instante, la orina se sedimenta como tal y puede incrementar el recuento bacteriano, ¿sí? ¿Por qué? Porque ustedes saben las bacterias a cuánto tiempo se reproducen, se van reproduciendo, ¿sí? Por fisión binaria, etcétera. Entonces, que esté almacenado netamente en la bolsita representa un gran índice de contaminación y un valor no tan confiable para nosotros. Entonces preferimos que el bebito esté recolectada la muestra por una micción espontánea, sí, pero también por el tiempo, etcétera, es un poco complicado. Podemos usarlas, pero teniendo en cuenta estos tiempos, ¿sí? Entonces, ustedes lo van a hacer, no lo van a hacer, pero es importante que nosotros preguntemos si a qué hora sería puesta la bolsita, de cuánto tiempo es, porque a veces les dejan, les ponen en la mañana y te traen la muestra, no sé, a las 3 de la tarde. Entonces, ¿te serviría? No te serviría, ¿sí? Tener en cuenta eso. Ahora, la sonda vesical permanente es una sonda, un paciente que tiene esta sonda, usualmente se hace una asepsia en el lugar de la punción y se recolecta con jeringa. Nosotros lo hacemos, tampoco lo hacemos, pero es importante que te venga, ¿sí? La jeringa con la hora de recolección, etcétera, del sitio de punción, casi no depende de nosotros, pero debemos conocer. ¿Bien? Ahora, ¿en qué momento debemos recolectar la muestra? Lo más recomendado para el chorro medio de muestras ambulatorias que sea la primera orina de la mañana. ¿Bien? ¿Por qué? Porque necesitamos un mínimo de 4 horas que esta orina haya permanecido en la vejiga. ¿Para qué? Para la gran concentración pues, de bacterias que estén causando esta itis. Hacer una consulta. En el caso de las sondas vesicales, por si hay a veces médicos o enfermeros que no lo recolectan así con la jeringa, sino directo de la bolsa. ¿Esto se rechaza o...? Sí, ¿ya? Ya sale rechazo, ¿no? ¿Ya? A veces no nos aceptan que la rechacemos, pero ¿cuál es el punto? Que si tú recolectas la orina de la bolsa colectora como tal, tú no sabes que el paciente, pues obviamente ha tenido un proceso, ¿no? Entonces, tal cual. Filtró sus riñoncitos, etcétera, hace una micción, hace otra micción de 3 a 4 misiones y eso es lo que está recolectado en la bolsa. Pero tú sabes que la primera ya pasó un montón de tiempo, entonces recolectar de la bolsa es inadecuado. Nosotros no podemos aceptar eso. ¿Por qué? Porque tu recuento de colonias va a salir súper elevado y no necesariamente mi paciente tenga este grado de infección. ¿Bien? Y si yo lo trato, contribuye a la resistencia. ¿Qué es lo que pasa? Los pacientes que tienen sonda usualmente tienen una ITU recurrente. Y cuando hay una ITU recurrente, entonces las bacterias es mucho más probable que tengan mecanismos de resistencia y que también se adhieran al epitelio por el biofilm que poseen. Entonces, en este punto, realmente sería bueno conversar, ¿sí? Si ustedes ven, porque casi no lo vemos, si no te traen ya listo la muestra y ya está, procésalo. Pero si tienes en cuenta, ¿no? Que realmente está pasando eso que se recolectan de la bolsa,
Si tienen formatos de rechazo de muestra, podrías aplicar eso, no hay ningún problema, en muchos establecimientos de salud se hace eso. O si no, conversar directamente con el personal pues que está recolectando la muestra, ¿no? Si bien es cierto, tienen sus guías, etcétera, y recolectar. Ahora, si ustedes pueden recolectar, sí, pues ya van, agarran, desinfectan muy bien sus onditas en con jeringa estéril y se aseguran que su muestra esté bien. Ahora nos pueden decir, ¿ustedes no pueden recolectar la muestra? Sí, tal cual no podemos hacer eso, eso lo hacen los enfermeros, básicamente el clínico, pero podemos conversar, ¿no? Que no sea adecuado. O poder informarles que realmente tus resultados que tú vas a emitir no son tan confiables y simplemente también te puede salir polimicrobiano y tú lo informas como polimicrobiano, sabiendo que estás recolectando de la muestra, de la bolsa como tal, ¿no? Porque no es adecuado. ¿Deberíamos rechazarlo? Sí, completamente. Y van a ver que cuando siembran de la bolsa, usualmente les sale polimicrobiano. ¿Bien? ¿Por qué? Porque hay una cantidad abundante de bacterias y no necesariamente que estén causando la ITI. Y si hay más de 3 patógenos, yo no proceso esa muestra, sino lo reporto como polimicrobiano y el médico debe interpretar eso. ¿Sí? Excelente. Ahora, uno, debemos tener en cuenta que no debemos forzar pues esta misión al tomar líquidos, ¿no? Muchos pacientes dicen, ya tengo que recolectar mi muestra, tomo agua. No es adecuado porque diluimos la muestra, tal cual afecta directamente pues al recuento colonial. ¿Sí? ¿Cuáles las condiciones del paciente? Uno que tenga la asepsia adecuada, ¿sí? Para recolectar la muestrita y que no debe estar tomando antibióticos aproximadamente de 3 a 5 días. Si está tomando, se suspende o incluso la gran mayoría manda a tomar pues la muestrita de orina antes de que inicie el tratamiento. Deja su orinita y empieza su tratamiento. ¿Bien? Ahora, nosotros sabemos eso, identificamos cuando mi paciente toma antibióticos por más que nos diga no. Sí, por eso es casi imposible que nos puedan mentir, ¿bien? Porque sus muestras biológicas hablan, ¿no? Tal cual, bueno, no estoy, solo tengo una pareja, o no estoy en abstinencia, mi esposo ha viajado, obviamente sabemos que no, pues, ¿no? La infección por vía de transmisión sexual, tal cual ahorita. Tu paciente te puede decir, no, señorita, sí, he dejado de tomar antibióticos, no me he automedicado, no he tomado nada, pero nosotros nos damos cuenta porque poseemos en nuestro objetivo pues, un examen que se llama PAR-Test. ¿Qué identifica? Es la detección básicamente del poder residual antimicrobiano, nos detecta cualquier agente que haya tomado mi paciente, como les digo, ya sea artificial o natural, porque muchos pacientitos toman hierbitas, ¿no? Que realmente son bactericidas, matan a las bacterias, tal cual, hay muchísimos estudios. Ahora, ¿debe tomar también sus hierbitas eso? No, porque interfiere en nuestros resultados. ¿Cómo se hace? Bien, nosotros vamos a utilizar una cepa, que sepa Bacillus subtilis, pero con el ATCC 6633, ¿ya? Ahora, ¿puedo utilizar otra cepa? Sí, puedo utilizar la cepa de E. coli 25922, bien, que es una ATCC. ¿Y por qué utilizo esto? Porque estas bacterias son pan-sensibles. ¿Qué significa pan-sensibles? Son sensibles a la mayoría de antibióticos. Excelente, ya son a todos, sensibles a todos, ¿sí? La mínima detección, estas bacterias son sensibles. Nosotros utilizamos eso, ¿por qué? Porque queremos detectar cualquier agente pues, antimicrobiano que esté en el muestra. Bien, ahora, ¿cómo es que yo lo determino? Acá yo tengo, ¿no? Hago mi PAR-Test, hago mi siembra por agotamiento total con mi Bacillus subtilis, con el ATCC que ya conocen, etcétera, y yo hago la siembra de la orinita con una punción, viene en mi agar, y si yo veo la formación de un halo, yo digo que es PAR-Test positivo. Si yo veo que no, todas estas son muestritas, ¿ven? No forman ningún halo, entonces es PAR-Test negativo, mi paciente está tal cual, no ha tomado ningún antimicrobiano. Bien, y si yo veo la formación del halo, puedo procesar esa muestra, usualmente no les va a crecer nada, ¿bien? No les va a crecer nada, pero cuando les crece algo, sí deben procesar hasta llegar a la TB, porque eso nos dice que por más que esté tomando un antimicrobiano, la bacteria sigue creciendo, por ende resiste. Bien, entonces termina su antibiograma, genial. Ahora, si no me crece nada, yo lo reporto como negativo, no, reporto como PAR-Test positivo. Ahora, este PAR-Test positivo le tiene que decir pues a mi médico que realmente el paciente está tomando antimicrobianos y tal vez por eso se ha inhibido el crecimiento.
Pero yo quiero decir que está negativo, no, simplemente que ha tomado un antimicrobiano que está matando a las bacterias, yo no los puedo identificar porque no me crecen. Bien, entonces, tal cual. ¿Hasta ahí claro? ¿No? No. ¿No? ¿Qué parte de Una consulta, o sea, sí o sí no debe ningún tipo de antibiótico Claro. artificial. Nada. Tenía una experiencia porque cuando iba de salud, Ajá. debía empezar a tomar unos antibióticos y el médico no, es una misma toma más, claro que lo subjetivo, ¿no? O sea, sí me está claro, sí. Eso está mal. Es porque debe salir del apuro, ¿sí? Ajá, es como que, usualmente, ¿por qué pasa eso con los médicos? Porque el urocultivo demora aproximadamente de 3 a 5 días. Bien, entonces mi paciente que tiene ITU no aguanta el dolor porque es horrible. Y mucho más en las mujeres, ¿sí? El dolor es tan intenso que no se aguanta. Entonces, realmente, nosotros podemos diagnosticar la ITU con un urocultivo, casi no, por este tiempo de demora, casi se diagnostica por los síntomas de sintomatología que tiene mi paciente y por eso es que el médico empieza a tratar. Bien, empieza a tratar de manera empírica, no hay problema porque tenemos pues una gama de antibióticos que son urinarios, entonces le dan. ¿Cuál es el problema ahí? Si mi paciente tiene una bacteria resistente, entonces le va a calmar un ratito y luego vuelve, entonces se hace una recidiva, ¿no? Y eso no es lo adecuado. Ahora, nosotros deberíamos suspender en varios centros, laboratorios el que entrega los frasquitos, y en otros centros, módulo entrega los frasquitos. Bien, entonces, ¿qué podemos hacer? Tal cual. Si nosotros entregamos, explicarle el procedimiento adecuado al paciente. Bien, que suspenda si está tomando algún tipo de antibióticos de 3 a 5 días porque interfiere, ustedes están viendo, no les va a crecer nada por más que tenga una ITU, ¿sí? Y esto puede interferir muchísimo, le debemos explicar al paciente. La recolección, igual. Ahora, ¿qué pasa con módulo? Usualmente, si tienen pues, un jefe de servicio en el laboratorio, es el encargado de poder ir a conversar al módulo porque nosotros damos los frascos, ¿sí? A nosotros nos llega el almacén y nosotros damos los frascos. Entonces, al momento de poder dar ese intercambio, poder decirle quizás, ¿no? Que especifique al paciente que no debe tomar antibióticos, etc. Nosotros, por ejemplo, o al menos en el policlínico, ¿sí? Cuando estuvimos procesando una gran cantidad de hidrocultivos, entregamos afiches pequeñitos con todas las recomendaciones que debería tener el paciente y a su solicitud se le levantaba. Entonces, ya eso entregaba módulos, no tienen que hacer nada, simplemente entregar el afiche el cual está entregando su frasco y el paciente y se disminuye. Obviamente no el 100% porque hay muchos pacientes que igual, ¿no? O sea, recolectan como les parece, etcétera, pero también una gran cantidad sí sigue esa recomendación. Bien, entonces, eso es importante para el padre. ¿Sí? Sí, bien, tal cual, ¿no? Wow. Si nosotros, ustedes van a ver que sea un partes positivo, se forma un halo de inhibición. ¿Por qué? Porque la orina que estamos inoculando actúa como un antibiótico. Ustedes han visto, ¿no? Entonces acá se pone su disquito, se forma el halo sensible. Excelente. Pero mi orina, que está con antimicrobianos, funciona tal cual y se forma el halo. Partes positivas. ¿Bien? Ahora, ¿cómo es ese transporte? El transporte debe ser pues de manera inmediata, ¿sí? Antes de 1 hora debe estar en el laboratorio y nosotros podemos mantener hasta 2 horas esa muestra a temperatura ambiente sin que interfiera en nuestros resultados. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Mi paciente le dice, ¿no? Ya sus citas para que vaya al laboratorio a las 7. Se levanta a las 5 y recolecta la orina. Bien, se levanta a las 5, recolecta la orina, va, ahora llega a las 7, hay una cola, hasta que lo atiendan como 8 horas, o bueno, 1 hora más, perdón, hasta llevar a procesar otra hora más. Bien, nosotros debemos entonces, ¿qué es lo que debemos hacer? El paciente obviamente no lo controlamos como tal, pero al momento que llegue al laboratorio, deberíamos recolectar inmediatamente las muestras de urocultivo y someterlo a una cadena de frío. ¿Cómo se hace? Usualmente hay algunos coolers, como les decía, que ya tienen esa cadena de frío como tal. O caso contrario, pues agarran una caja de Tecnopor, agarran sus gel pads, los ponen y las orinas alrededor, ¿no? Entonces nosotros podemos disminuir también los errores analíticos de esa manera. ¿Por qué? Porque conservamos la orina. Ustedes saben que hay bacterias que resisten también pues a estas temperaturas, ¿no? Usualmente es de 2 a 8 grados que le podemos llegar, etcétera. La refrigeración que nosotros podemos tener, pero hay una bacteria que sigue creciendo por más que esté sometida a esta temperatura, una temperatura baja. ¿Cuál es? No sé. No.
Pseudomonas queda ahí, retiene su crecimiento cuando nosotros refrigeramos. Protus. Helicobacter. No. Helicobacter. No, es de Helicobacter, no, es de Escherichia. No me hagas pesito, por favor. De Escherichia coli y Mycobacterium tuberculosis. Es. No, la salmonela. Tampoco. No sé, chicas, porque el final es desde la semana 1 hasta La Klebsiella. que tengan en cuenta eso. ¿Cuál es la bacteria que sigue pues teniendo esta fase de reproducción por más que se someta a temperaturas bajas o altas? Enterococo. Ahora, usualmente cuando hablamos de ITU pensamos en los bacilos gram negativos, ¿no? Por eso me estaba mencionando Klebsiella y coli, pero los bacilos gram negativos retienen su replicación cuando nosotros metemos pues a refrigerar nuestras orinitas. Por eso es recomendado. ¿Sí? ¿Por qué? Porque pues la gran parte de ITU se causan por E. coli, ¿no? Y E. coli tal cual se mantiene, ¿sí? Al momento de refrigeración. Ahora, nosotros vamos a tener uso de tubos de transporte de orina con ácido bórico, sí, es un poquito más sofisticado, un poquito más caro, pero que pues retiene, ¿no? Este crecimiento de enterococos como tal. Ahora entonces sí, bueno, investigar no hay ningún problema, casi no se usa, pero sí necesita más de 3 mililitros para que tenga la proporción con el ácido bórico. Bien, ahora, la rotulación de las muestras y la solicitud de enviada, importantísimo, tal cual la muestra de disputo, nosotros rotulamos en el frasco, no en la tapa. Bien, en el frasco, bien rotulado, nombres y apellidos completos, usualmente piden el DNI, pero algo importante para nosotros es la hora de la recolección, ¿cierto? Entonces, para nosotros poder estar incluyendo. Si una muestra se ha recolectado, pues, mucho antes, no sé, a las 5 y las otras han estado como que 5 cuartos, 5 y media, 5 y 10, entonces yo empiezo por la recolección de las 5 y yo ya sigo mi flujo. ¿Bien? Ahora, hay algunos cultivos, o bueno, algunos procesos de ITU que no van a ser netamente por bacterias, ¿sí? También están los hongos, las levaduras principalmente, ustedes están llevando INCO, y van a ver pues que Candida albicans es una levadura que genera ITU, pero en pacientes con ciertos problemas, ¿ya? Principalmente que mi paciente tenga diabetes, estrígeno suprimido, ¿bien? O que pues mi paciente tenga una infección vaginal, tal vez por cándida, y haya pasado a urea, que no haya sido tratada correctamente, claro. ¿Ya? Entonces nosotros debemos tener en cuenta que también podemos encontrar hongos causando una IVA. ¿Sí? Ahora, entonces, ¿vamos a tener criterios de rechazo de muestra? Claro está. Yo debo tener realmente no sé, un cuaderno, un acta, etcétera, para yo poder rechazar mis muestras, porque obviamente no puedo procesar todo. Muestras mal conservadas, ¿sí? Muestras mal o que no estén rotuladas, yo no puedo procesarlas, ¿sí? Muestras de orina de 24 horas de recolección, un día de cosa yo no puedo sembrar, ¿ya? Del mismo paciente con menos de 48 horas de diferencia, porque estaríamos pues en el mismo, ¿no? O sea, el mismo limbo realmente de recuento colonial que vamos a tener. Muestras de orina obtenidas de bolsas colectoras, lo que le decía, pasando pues este tiempo que nosotros tenemos establecido. Bien, punta de sonda de Foley como tal, sí, porque hay muchísima contaminación. Ustedes saben que si hablamos pues de cateterización, sondas vesicales, etcétera, está epidermidis muy metido en todo esto, ¿sí? Dispositivos médicos. Muestras en frascos rotos, derramados, ¿sí? Van a ver, tal vez ya les ha pasado, que cuando te entregan las muestras se derraman, ¿bien? Que estén mal cerradas, ¿bien? Entonces, ¿deberíamos procesar? No, porque ya hay una abertura que me indica una contaminación externa, ¿sí? Entonces, no debería procesar esa muestra. Se rechaza. Y pues muestras con solicitud de cultivo anaeróbico, porque usualmente no se hace un proceso de cultivo anaeróbico in ITU. ¿Puede causar un anaerobio ITU? Sí puede. Bien, pero si nosotros hablamos netamente de un laboratorio básico, que no posee pues un equipo automatizado, yo no puedo aislar anaerobios, ¿sí? O si tengo pues mis campanas, etcétera, y puedo darle un soporte de CO2 como tal, ya podría, ¿no? Pero no deberíamos admitir porque también pasa muchísimo tiempo. Igual ya mi paciente ya lo trataron hasta que le cambian anaerobio. La verdad.
Bien, y este es un esquema básico, ¿sí? Un flujograma, por así decirlo, de cómo yo voy a hacer pues todo este proceso de urocultivo. ¿Sí? Yo tengo mi muestra de urocultivo, como les decía, casi primero siempre va un uroanálisis, que le hacen un examen en fresco del sedimento, bien, pero si nosotros llega pues al laboratorio de microbiología, nosotros empezamos con la coloración grasa, importante. Del sedimento, no. De la orina sin centrifugar, ¿bien? Vamos a sembrar, necesitamos agar sangre, agar mazón, keiklet, y acá le añadimos pues agar saburó. ¿Por qué? Porque también sabemos que podemos tener una intufor o un elevador. ¿Ya? Se incuba a 36 grados, de 18 hasta 24 horas, mi crecimiento me da al día siguiente, no hay problema. En agar sangre le podemos dar una microhidrofilia. ¿Cómo se le da? Con el parafil. ¿Bien? Y pues no, entonces si yo tengo toda esta siembra, si me sale negativo, realmente podría reincubar 48 horas más para ver si me crece, teniendo en cuenta que mi paciente tiene un elevado índice leucocitario, podría incubar, pero si no, ahí queda mi proceso. Bien, entonces si yo reincubo, sale negativo, puedo informar como negativo, y si sale positivo, seguir pues el protocolo. Bien, ¿qué hago? Me crece mis colonias, yo hago el recuento de colonias, pruebas bioquímicas, termino por mi antibiograma, todo esto, incubo igual por 24 horas, al día siguiente hago mi identificación bacteriana y mi lectura del ATB. ¿Sí? Una vez que tengo todo esto, hago mi reporte teniendo mi género y especie de bacteria tal cual y el ATB que yo estoy informando. Hasta ahí quedo. Ahora, ¿cómo es eso de la siembra con asas calibradas y en qué se diferencia? ¿Sí? Uno, yo voy a hacer mi parte, ¿bien? El parte se hace con asa de 1, yo debo cargar mi microlitro, ¿bien? La coloración gram y luego procedo a sembrar. Principalmente en agar sangre, ¿por qué? Porque acá yo hago el recuento de colonias, ¿sí? Porque me crece de todo, ustedes saben que es un medio enriquecido, ¿bien? Ahora, yo puedo hacer la detección de nitritos, sí puedo hacer la detección de nitritos, hay tiras especiales, no hacen básicamente un uroanálisis, pero si hablamos netamente de microbiología, hay algunas tiras que solo nos miden nitritos y la esterasa leucocitaria. Bien, que sería lo más indicado, pues porque a nosotros no nos sirve lo demás, ¿no? Sin un uroanálisis como tal. Ahora, tenemos, después de agar sangre, puedo sembrar en agar macóncave o incluso pasarlo a agar crom. Bien, el agar crom es excelentísimo, es lo de ahora. Les voy a explicar un poquito más adelante cómo se ven estos colores, porque a partir de mi agar crom yo no necesito hacer pruebas bioquímicas, porque mediante el color de algunas enzimas que poseen las bacterias, ya me da el género e incluso la especie de las bacterias. Entonces, yo haría, pues, ¿no? Llega, siembro de frente y yo al día siguiente ya tendría qué bacteria es y solo realizaría el antibiograma. Bien, entonces de gran ayuda sí, solo que es costoso. Ahora, una vez que yo tengo todo esto, tengo el crecimiento de mis colonias, hago el recuento de colonias, identificación y antibiograma. Y identificación, perdón, yo puedo decir que voy a tener gram negativos y gram positivos. Entonces ustedes ya saben, expertísimos, todo lo que es cocos, todo lo que es bacilos. Entonces yo veo mi placa y digo, este es un bacilo, me oriento a bacilo. Ah, no, licenciado, este es un coco, me oriento a todo lo que es. ¿Sí? Yo hago mi diferenciación porque como han visto es muy diferente al coco, yo no le hago la batería bioquímica, ¿no? Yo hago otras pruebas. ¿Ves? Entonces, el examen microscópico que vamos a hacer, a nosotros nos corresponde esto, no nos corresponde, pero usualmente en un laboratorio se realiza el sedimento urinario, ¿no? No es recomendado porque uno es muy poco reproducible como tal si no está estandarizado. Bien, porque yo puedo reportar, ustedes han visto, ¿no? Que se reporta, no sé, de 1 a 3 leucocitos, de 15 a 20, o algunos hacen, no sé, de 20 a 30, teniendo el rango muy amplio, etcétera. Ahora, al momento de yo dejar, no sé, mi gotita, usualmente centrifugan, hacen su sedimento, y dejo de frente de tubo. Debería ser así, ¿no? Porque tal vez a mí me cargue mucho más, a mi compañero mucho menos, etcétera. Debería pipetear, es lo más recomendado si estandarizan todos los procesos en el laboratorio donde están trabajando, pero usualmente no está estandarizado estas normas, ¿no? Yo podría hacerlo sí para disminuir errores, pero no necesariamente es lo más adecuado. Ahora, yo hablo de una piuria si hay más de 5 leucocitos por campo, ¿no? En todos los campos que yo voy a estar leyendo de mi sedimento, etcétera.
Y pues otra técnica que se hacía antes era contar en cámara de Neubauer. Bien, en esta cámara de Neubauer, igual de orina no centrifugada, mayor a 10 leucocitos por milímetro cúbico, yo podría indicar una figura. Se sigue haciendo ahora, casi no hacemos el recuento microscópico directamente y ya está, ¿no? Para un uroanálisis como tal. Ahora nosotros, aquí está, ¿ven? Nosotros podemos ver todo eso, es para que lo revisen es cuando hablamos de una piuria, bacteriuria, etcétera. Hay incluso, si nosotros hablamos de piuria, nos centramos en los leucocitos. Bien, leucocitos sin nada, solo el proceso leucocitario como tal. Si hay bacteriuria, nosotros vamos a hablar que están los leucocitos y con una bacteria añadida. Ustedes ven, ¿no? Los bacilitos usualmente, ¿ven? Lo van a ver así. Si hay comportamientos, podemos incluir netamente si son gram positivos, negativos, etcétera. No, porque eso se hace en la coloración gram. Bien, ahora, ¿nos sirve todo eso? A nosotros no. Pero sí nos sirve la coloración gram, que la hemos estado viendo a lo largo de todo nuestro curso. Y esta coloración gram sí está estandarizada. Bien, sí está estandarizada. Nosotros vamos a realizar esta coloración gram 1 porque es rápido, es económico, nos da pues indicios de este proceso infeccioso que está teniendo mi paciente y me orienta también pues al género bacteriano al que yo me estoy enfrentando, ¿verdad? Porque si yo veo pues bacilos gram negativos, si son gram positivos, ¿no? Si yo veo cocos, si son gram negativos, puedo pensar intracelulares y encima todavía, entonces, pues no hay seria, ¿no? Entonces no me va a crecer en lo demás, yo me oriento. Bien, entonces, uno orienta pues la selección del tratamiento empírico, por eso de las bacterias que les mencionaba, preclasifica los microorganismos, bien, y pues la agrupación, eso me orienta muchísimo al género. Si están en cadenas, yo digo puede ser un estrepto. Si está en racimo, puede ser un estado. Si está en pareja, es diplococo, ¿no? Ahora, yo como hago esa coloración gram, ¿sí? ¿Lo voy a hacer del sedimento urinario? No, ¿bien? Algunas veces hacen su uroanálisis y dicen, ya de eso no hay gram, ¿no? No se hace eso, ¿bien? El gram está estandarizado para nosotros poder realizar de la orina sin centrifugar. ¿Con cuántos? Con 10 microlitros. Agarras tu taza de 10, sumerges a 90 grados, dejas tu gotita, seca y haces tu coloración gram. A partir de ahí yo puedo hacer mi lectura. Bien, entonces, si yo encuentro mayor o igual a una bacteria por campo en 100 campos, yo puedo decir que mi recuento colonial se puede asemejar a mayor a 105 unidades formadoras de colonias por mililitro. Bien, y viceversa, ¿no? O sea, todo. Si hay menos de una bacteria, si no hay ninguna bacteria de un campo, yo puedo hacer, pues, interferir que hay menos de todo este recuento como tal. ¿Cuántos debemos examinar? De toda nuestra gotita, al menos de 10 a 20 campos, ¿sí? Con aceite de inmersión, porque se lectura así, como cualquier coloración gram que ya hemos estado realizando. ¿Cómo se hace lo que les decía? Bien, colocamos 10 microlitros de esta orina. ¿Por qué dice bien mezclada? Porque yo debo hacer la homogenización. Dime, Jorge. Disculpa, una consulta, ¿por qué no se utiliza lo del sedimento? Eso. ¿Por qué no se usa el sedimento? Sí, el sedimento. ¿Ya? Está bien. Nosotros no utilizamos el sedimento, ¿por qué? Porque nos hace un recuento exagerado. ¿Por qué? Porque mi paciente tiene todo este proceso, pues, de toda la orina, ¿bien? Entonces, está compuesta por agua, etcétera, los leucocitos, las bacterias, etc. Si yo hago un centrifugado y hago el sedimento, realmente me junta solo los leucocitos y las bacterias. Y yo no puedo tener un recuento seguro. ¿Por qué? Porque yo necesito evaluar la orina completa de mi paciente, porque es la que está en la vejiga causando la hito. Entonces, si yo hago directamente, ¿bien? Si yo siembro este sedimento, si hago mi coloración grande de este sedimento, mi recuento colonial va a subir un montón, porque está obviamente colectando todas las bacterias de la orina. Por eso es que la coloración gram con orina no centrifugada está estandarizada y el sedimento no. Ustedes van a buscar, por más que busquen, ¿sí? O busquen tal cual para que ustedes puedan ver, en un proceso de uroanálisis no está estandarizado. Yo sí, obviamente, centrifugo todo porque quiero ver, pues, ¿no? Cuántos leucocitos tiene mi paciente, etcétera, pero orienta el tratamiento esto, no. El que realmente orienta el tratamiento y el que va a disminuir toda esta infección que está causando a mi paciente es el laboratorio de microbiología, mi cultivo. Bien, por eso se hace directamente de la orina, porque yo quiero saber que en estos 10 microlitros, cuántas bacterias específicamente hay y cuántos leucocitos hay. Bien, pero hay algo especial. Miren,
cuando yo hago mi recuento en mi gram, a partir de un leucocito hacia arriba en mi coloración gram, yo puedo decir que mi paciente pues tiene o está pasando por un proceso infeccioso. Ahora, si yo cuento de 3 a 5 leucocitos en mi coloración gram, en mi sedimento va a estar aproximadamente de 20 a 25, ¿cierto? Porque yo estoy contando todo, es un cálculo como tal. Bien, entonces yo tengo diferentes valores porque si yo veo en mi sedimento urinario de 3 a 5, casi no lo cuento, porque es de toda la orina solo de 3 a 5. Bien, pero si yo hago el recuento del completo, de 3 a 5 en mi coloración gram, pues me hace intuir que ya está pasando un proceso infeccioso en mi paciente. Bien, de una ITU, ¿no? Como tal. ¿Por qué? Porque me habla de toda la orina. ¿Cierto? Licenciada, en este caso, ya no se utilizaría desde hacer el seguimiento urinario, sino directo ya al Directo. ¿Por qué nos siguen mandando el uroanálisis? Ajá. Porque el uroanálisis no solo evaluamos un proceso infeccioso, yo evalúo tal cual hago mi procedimiento, el químico, ¿sí? El químico con mi tirita, ¿no? Mi tirita, hago mi confirmación de, no sé, proteinuria, etcétera. Por eso es que me mandan, porque el uroanálisis también me da otros datos que no necesariamente sean ITU. Bien, si tengo, no sé, glucosa en la orina, yo puedo decir que el umbral de los riñones de mi paciente ya está elevado. Entonces, eso orientaría a que le puedan tomar una glucosa, ¿no? Para ver cuánto. ¿Por qué? Porque ya está pasando la glucosa a la orina. Ahora, si yo hablo de proteínas, también pues sus riñones están haciendo afectados por la proteinuria que está viendo. ¿Sí? Entonces, por eso me siguen mandando el uroanálisis. Ahora, usualmente el uroanálisis, como les decía al inicio, ¿no? Si yo tengo un uroanálisis donde me da una gran cantidad de leucocitos, mayor a 100 leucocitos, y usualmente solo mandan ese porque es mucho más rápido que el urocultivo que ya están viendo, demora 3 o 5 días. De ahí me envían las orinas para cultivar, teniendo ya en cuenta que está teniendo un gran contenido leucocitario mi paciente y sí, pues es una infección. Bien, es mucho más rápido de informar, etcétera, sí, pues no, que nosotros podemos cultivar y recién emitir un resultado. Ahora, un resultado negativo, también, pues no, tiene que pasar 2 días, me llega la muestra, al día siguiente me crece o no me crece, al ver su coloración gram, recién yo reporto en 2 días. En cambio, si yo hago un uroanálisis, el mismo día estoy reportando. ¿Sí? Entonces me orienta mucho el médico. Por eso es que se manda. No es que no sea importante, es importante el uroanálisis. Sí, pero si hablamos de infección netamente, el urocultivo pues es el certero. Bien. Entonces, ¿cómo van a hacer? Nosotros dividimos, ¿no? Usualmente cuando vienen demasiadas muestras, yo no voy a usar pues una lámina por cada muestra, ¿no? Sería un desperdicio. Entonces, usualmente se paga. Bien, igual, ustedes tienen su orden, cada uno tiene su orden, cada laboratorio sigue un orden, entonces 1, 2, 3, si quieren 1, 2, 3, 4, de acuerdo a los pacientes que ustedes tengan, se deja 10 microlitros de orina bien mezclada porque se homogeniza. Ahora, se homogeniza así, dando la vuelta al frasco, no, ¿sí? Simplemente. Ahora, solo para un sentido, no. Si yo hago 5 vueltas para el derecho, debo volver 5 vueltas para el izquierdo. ¿Por qué? Porque si yo hago solo para un sentido, hago una centrífuga y se sedimenta solo al medio. Bien, entonces yo debería mezclar porque voy a entrar al azar con mi asa y en toda la orina debe estar la misma cantidad como tal de bacterias y leucocitos. Bien, uno se deja secar pues al aire libre o pueden fijar con calor. Ahora tener en cuenta en esto porque han visto que muchas veces se quema al momento de fijar con el calor. Bien, algunos de ustedes como que tal cual no es la técnica de cada laboratorio, pero a nosotros poner pues al dorso de la mano se puedes estar calculando si realmente se está quemando o no. Bien, entonces de arriba solo con las ondas de calor para yo poder fijar. Es importante acá, en ITU, si nosotros hablamos de una, pues la orina como tal, acá sí poder fijar con etanol. Sí, creo que en las primeras clases les enseñamos a fijar con etanol para que se adhiera a la lámina y no barra pues, con nuestro sedimento urinario porque sabemos que es líquido. Bien, entonces, una vez de eso yo procedo con mi coloración gram y hago mis recuentos de 10 a 20 campos, que es lo que puedo ver. Diplococos y leucocitos, gran contenido de leucocitos. Si yo veo así en mi coloración gram con solo 10 microlitros de orina no centrifugada, entonces yo puedo intuir que mi sedimento está mayor a 100. Esto se puede. Ahora, puedo ver también así
¿Sí? ¿Qué son? Estaciones, sí, en racimo. Acá están los leucocitos, gran contenido leucocitado. Ahora, ¿qué sería? Eso parece levadura. Levadura, porque están en estado comercial. Levadura, ¿sí? Yo también puedo observar y sé que si mi paciente tiene una infección por levaduras, pues realmente el contenido leucocitario es elevadísimo, ¿no? Por todo este proceso inmune que causa la cándida. Bien, acá están, ¿ves? Todos los leucocitos y mis levaduras. Entonces yo me oriento a que mi siembra me va a crecer pues en sauro. ¿En qué más? En sangre. ¿Bien? Tal cual. Aquí están, ¿ves? Vacilos, Mira, acá está mucho más cargado y acá también, pero me sugiere pues un proceso. O Bacillococos. ¿Cuál es el segundo? Tal cual, miren acá la diferencia, ¿ven? Ambos están con azadir 10, o sea, solo 10 microlitros. Mi paciente está teniendo obviamente un proceso infeccioso mucho más grave, ¿sí? Con todo el contenido bacteriano. Este quizás recién está iniciando, ¿sí? Entonces se puede dar mucho más rápido. Y tal cual, puede encontrar células, ¿sí? Pero muchas veces las células son indicativos pues, de contaminación. Bien, yo no debería encontrar ninguna célula, no debería encontrar ninguna célula en gram de un urocultivo, pero si encuentro de 0 a 1 no habría ningún problema si yo tengo gran contenido pues, bacteriano y solo hablamos de una sola bacteria. Bien, eso lo veo en mi siembra. Pero si tengo pues de 10 o 8 células, ahí sí ya se rechaza. Ahora, van a ver muchas veces que cuando ustedes dejan sus 10 microlitros, las bacterias se concentran alrededor y no al centro. ¿Por qué? Porque simplemente al momento de secar, obviamente va a ser esta difusión y las bacterias se centran al final. Entonces es importante buscar en todos los campos, ¿sí? Para poder ubicarnos, sí, porque a veces las bacterias se concentran a ese lado y no al centro. Entonces yo puedo decir, no hay bacterias, pero todas se fueron a los alrededor, ¿no? Listo, las tiras reactivas de orina, ¿no? Uno es fundamental por el diagnóstico de ITU, sí, porque nos pues, mide la esterasa leucocitaria y los nitritos que puedan haber en la orina. Bien, lo que les decía es mucho más visual, también hay en equipos, etcétera, se utiliza mucho más para uroanálisis porque a nosotros nos importa solo los leucocitos y los nitritos que pueda haber. Bien, ahora, los leucocitos. Tiene mucho más valor si es negativo. ¿Por qué? ¿Sí? Solo nos detecta pues, la esterasa leucocitaria que está viendo y las enzimas en leucocitos enteros o listados, tal cual. Su sensibilidad es del 95%, pero tiene poca especificidad. Ahora, si hablamos de los nitritos, tiene mucho más valor si es positivo. ¿Por qué? Es súper específico al 97%, sí, pero es poco sensible. Por eso es que trabajamos ambos juntos. Lo que les decía, ¿no? Vamos a tener, ahora, si yo utilizo microbiología para hacer pues mi urocultivo, sería en vano gastar toda la tira, ¿sí? Toda la tira que me mide otras cosas y solo voy a ver nitritos y leucocitos. Bien, hay tiras exclusivas que solo me miden la esterasa leucocitaria y los nitritos, ¿sí? Y pues en realidad esto es lo que me importa para yo poder determinar si mi orina, ¿no? Posee ese grado de inflamación como tal o si hay bacterias que estén generando estos nitritos. Bien, ahora, puedo tener falsos positivos, ¿sí? Cuando hablamos o si mi paciente está teniendo un proceso de apendicitis, gastroenteritis, litiasis, etc. O incluso la fiebre. Bien. Y también pues en una infección temprana, una neutropenia o si mi orina está muy diluida por tomar mucha agua mi paciente para poder miccionar, entonces puede tener un falso negativo. Ahora, en los nitritos hay falsos negativos, sí, si la orina en vejiga tiene menos de 4 horas y la infección por bacterias pues no, hay ciertas bacterias que no van a convertir los nitratos en nitritos, me va a dar negativo, pero mi paciente sí tiene un proceso bacteriano, sí, una infección por bacterias. Simplemente que estas bacterias no convierten los nitratos a nitritos. Un ejemplo, PRODE. ¿Ya? Ahora, tal cual, esto me puede orientar como tal para yo hacer urocultivo, sí. Si yo tengo leucocitos positivos y nitrato positivo, puedo realizar mi urocultivo y continuar con mi proceso pues, antibiótico, ¿no? Iniciar con el tratamiento. Si yo tengo leucocitos negativos y nitratos positivos, si es en orina fresca, se envía para urocultivo. ¿Bien? Si no, no se envía. ¿Bien?
tengo leucocitos positivos y nitratos negativos, no se inicia el tratamiento hasta tener el resultado como tal. ¿Sí? Y si tengo ambos negativos, pues el paciente es asintomático y se descarta la herida. No se trata. ¿Bien? Siguiente. Ahora, ¿cómo es que vamos a sembrar? También, ¿no? Ustedes ya conocen lo que es, al revés al derecho. Indicadores, inhibidores, qué crece, qué no crece, etc. ¿Ya? ¿Qué es lo que yo voy a hacer? Usualmente, como les decía, se siembra en sangre, McConkey, Clet y Saburo. ¿Son los más usados sangre y McConkey? Sí, porque la mayor cantidad de hijos se da por un bacilogramo negativo y en sangre me crece todo. Entonces yo voy a ver los focos también en la sangre. ¿Bien? Entonces, si mi urocultivo es realmente, no siembro nada, o si mi urocultivo está negativo, yo voy a ver que mis agares están limpios. Bien limpios, esto debe coincidir con mi gram. Van a haber casos donde no coincidan, claro está, pero eso ya está pues al discernimiento del profesional. Si no me crece nada y yo tengo leucocitos abundantes y veo bacterias, ¿qué puedo intuir? Contaminación. Que son anaerobios. Claro, porque obviamente yo no estoy sometiendo a un proceso de anaerobiosis. Si tengo leucocitos y bacterias, pueden crecer. Otra cosa. Ya, el control, que no esté bien preparado, etcétera, y que no me crezca nada, ¿no? Pero si tiene sangre, van a ver que siempre les va a crecer. Cualquier cosa, por más que esté contaminado, crece. ¿Qué otra cosa? Antibióticos. Que haya tomado paciente. Ya que haya tomado antibióticos, puede ser que me esté inhibiendo el crecimiento, sí, pero yo estoy viendo las bacterias y los leucocitos, ¿no? Entonces bajaría un poquito si está consumiendo antibióticos. Ya, algo muy importante es que si yo veo una gran cantidad de leucocitos y no me crece nada, puedo sospechar de una TB, un Mycobacterium en orina. Hablamos que TB es extrapulmonar. ¿Sí? Mi coloración gram las va a tener, casi no, sí, se ve muy tenue, pero si no me crece, yo debería Y en proceder el a hacer sangre un no va a crecer. No, en ningún agar crece. ¿Sí? ¿A cuánto tiempo crece como tal? Es lento. Yo voy a hacer mi lectura al día siguiente. ¿Sí? Yo ahora sí reincubo, voy a reincubar 48 horas más, o sea, 2 días. Van a pasar 3 días. Mi Mycobacterium no me crece. No. 2 semanas. Debería ser mi coloración 100. Bien, para buscarlo. Ahora, si yo hablo de una E. coli, que es la más común que me causa hito, ¿cómo voy a ver? Colonia Tal cual. Colonias grisáceas en mi agar McConkey. rosado. Rosadas. ¿Por qué? Por la lactosa. La lactosa positiva. Si yo veo Staphylococcus aprofiticus, ¿cómo veo mi McConkey? Varia. ¿Qué color? Varia. Puede ser Varia. ¿Cómo crece mi McConkey? ¿Qué color son las colonias de Staphylococcus aprofiticus? Pigmentación amarilla. transparente. McConkey es selectivo para bacilos gram negativos. ¿Me va a crecer cocos? No va a crecer. No va a Entonces, si yo hablo de cocos, para que quede claro, si yo hablo de cocos, yo voy a tener el crecimiento únicamente en sangre. Si tengo clet, también en clet. Pero no me va a crecer en macón. Si me crece en macón, que yo ya pienso, es un bacilo gram negativo. Listo. ¿Sí? Tal cual. Siguiente. Agar que ¿qué me crece en clet? ¿Qué crecen? Vacilos, cocos, Vacilos. También tiene inhibidores. ¿Cuál es el inhibidor de cleta? El cipsocolato de eso. Ajá. El azul de metilciclato, ¿no? Por eso me vi amarillo. Ay, ya. ¿El crecimiento de Proteus? No. Es Proteus. No, es Win. Es Win. Azul de bromotimol. Ya me olvidé. El azul de bromotimol es el indicador. El indica. El inhibidor es Ya. Dice el lenguaje de Proteus.
No tiene Es solo mi nivel suave de Proteus, porque les decía que este medio se había hecho solo para Proteus, ¿cierto? Pero me crece todo. Me crece cocos y me crece vacío. Bien, ambos me crecen. Solo vive que el swarming de Proteus. En Proteus ustedes han visto que se da el fenómeno de la trepada, ¿no? Trepa. Debido a su deficiencia de yo tengo realmente en inglés, yo veo colonias independientes. Bien, para eso es que lo utilizamos y se puede hacer un recuento semi-cuantitativo. Bien, en inglés, no hay ningún problema de mi colonia. Ahora, listo. Van a ustedes ver, esto ya es algo adicional, necesario que lo aprendan como tal, pero también puede crecer así, que son colonias pequeñitas, ¿no? A veces se trata de colonias enanas de E. coli. Hay una E. coli que es enana, entonces crece pequeñita. Pequeñita y sí se puede identificar. ¿Y cómo la voy a ver en inglés? Mucho más desarrollada. Ahí sí. Por eso es que me ayuda. Porque esta deficiencia en electrolitos que tienen les me ayuda a este desarrollo como tal de una coli enana. Bien, por eso es importante. Ahora, lo lindo, ¿sí? Los medios cromogénicos. Estos medios cromogénicos van a tener sustratos cromogénicos como tal, sí, que van a ser degradados por las enzimas bacterianas que poseen estas bacterias, claro está. Y una vez que las degraden, producen compuestos coloreados mediante estos cromóforos como tal y nos dan colores. Por eso es que yo identifico las bacterias de frente. Voy a poseer dos enzimas principalmente, beta-galactosidasa, beta-glucosidasa. De acuerdo, si mis bacterias poseen estas, una, o si poseen ambas, yo voy a tener diferentes colores. ¿Bien? Entonces, allá ven. Este Crom también inhibe el swarming de Proteus, por eso es muy efectivo. Entonces ya me da la identificación como tal. Si yo tengo colonias, diferentes colonias, y yo puedo reportar un polimicrobiano, o si simplemente tengo Proteus y me da el recuento completo, ¿sí? No que esté extendido. Yo puedo identificarlo de frente. Listo. Miren, yo puedo ver todas estas bacterias que son las principales causantes de ICA. La E. coli rosadita en micro. Sí, rosadita. Si yo tengo Klebsiella pneumoniae, voy a ver un azul metálico. Sí, un azul metálico con la característica que el neumonía es mucosa, ¿no? Ustedes han visto a mi Klebsiella. Proteus mirabilis usualmente hace este pigmento amarillo, como que marrón, etcétera, pero me da el recuento completo. El Enterococcus ustedes van a ver como un celestito mucho más clarito y las colonias son más pequeñas, ¿sí? Que un Bacillogramo negativo. Saprophyticus también se ve rosado, pero es un rosado más bajito. Ustedes van a poder comparar también con las colonias de coli que van a salir. Y pues Staphylococcus saprophyticus, el pigmento amarillo que siempre da, ¿no? Ahora Le ha marcado la familia. tal cual. ¿Por qué? Pues, ¿por qué hace rosadito? Pues en agar crom y E. coli, porque tiene beta-galactosidasa, ¿sí? Enterococcus tiene beta-glucosidasa, por eso está pues un celestito, y la Klebsiella posee ambas, por eso es que se hace un brillo metálico como tal. Ahora, yo también puedo identificar las otras, y van a ver que se puede identificar Citrobacter, se puede identificar Serrat, y etcétera, muchas otras. Bien, pero estas son las principales que causan esto, ¿verdad? ¿Qué otro Staphylococcus causa esto? Acá ya es mezclar todo. Digo, no, bueno, el que está más asociado ahí tú tienes Saprophyticus. ¿Sí? Saprophyticus. Y de los Streptococcus, ahora, estas son placas verdaderas, ¿sí? Nosotros realizamos nuestro control de calidad, etc. Sí, el licenciado François lo ha tomado y las fotografías como tal. Y pues nosotros podemos ver, ¿no? Esta, Proteus, ¿bien? Proteus. Esta Staphylococcus, Klebsiella, y esta es Klebsiella, Enterococcus, miren la gran diferencia, y se ve el hilo, pues, ¿no? La Klebsiella pneumoniae, entonces las colonias muy mucosas y grandes con un color azul metálico, ¿sí? Si yo tengo E. coli, las colonias rosaditas, pero si yo tengo Enterococcus, miren, las colonias son mucho más pequeñitas y otro tono de azul celeste, ¿no? Y este es Proteus. Yo puedo contar mis colonitas, sí, son difusas, claro que sí, pero yo puedo hacer el recuento como tal.
E. coli, igual, este es enterococo, igual, ¿ves? Klebsiella, enterococo, E. coli. Y en agar sangre, tal cual. Y agar sangre con todo, pues, mis bacterias en agar prom. Listo, está muy bien. Tal cual para que vean cómo se ve. Sí, enterococo, Bacter, Y los propios no tienen el centro por el sustrato no negrito. acá en Crohn no se ve negro de proteus porque no tiene biosulfato como tal. Bien, simplemente acá se usa ese. Y van a identificar proteus por el olor. Ahora, hay otra prueba para ustedes han visto, ¿no? Que en baterías bioquímicas yo puede ser misil, mido el indol, ¿cierto? Pero hay otra prueba que es el spot indol, bien, que simplemente es como un papelito, una cifra, así, un disquito que yo añado pues tal vez a un portaobjeto, incluso algunos lo hacen en el mismo tubo, donde se pone la colonia como tal y ya pues, ¿no? Si es que realmente hay presencia de indol se vuelve rosadito, ¿sí? O azulito y yo ya puedo hacer de frente sin necesidad de esperar a sembrar, etcétera, mi batería bioquímica. Ahora, esto es importantísimo, ¿por qué? Porque a partir de acá yo voy a hacer el recuento de mis colonias, ¿bien? Si yo utilizo una asa de 10 microlitros, ¿sí? ¿A cuánto va a equivaler? A 0.01 mililitros, ¿bien? Pero yo hablo de 10 microlitros. Si yo hablo de 10 microlitros, ¿qué tipo de muestra estoy sembrando? ¿Invasivas o no invasivas? Ya. Y si hablo de 1 microlitro, ¿invasivas o no invasivas? Otra vez, ¿ya? Si yo siembro con el asa de 10 microlitros, hablo de muestras invasivas. ¿Por qué? Porque se supone que si, no sé, yo hago una función suprapúbica, bien, no deberían haber estas bacterias que causan ITU, muy aparte de la microbiota porque hay una gran controversia como tal, sí, nos centramos en los patógenos, entonces yo quiero recolectar la mayor cantidad de bacterias que están causando esta ITU porque ya está directamente en la vejiga, bien, pero si yo siembro con asa de 1 microlitro, hago de muestras no invasivas, o sea, de chorro medio. Todos van a sembrar con asa de 1 microlitro, ¿sí? En muestras ambulatorias. Ahora, ¿quién es el único por chorro medio que se siembra con asa de 10? El agar saburó. ¿Por qué? Porque las levaduras son mucho más grandes a nivel de las bacterias y yo quiero capturar la mayor cantidad de levadura. ¿Sí? Entonces, siembro agar sangre, maconque y clet con asa de 1 y mi agar saburó con asa de 10. Si hablo de muestras invasivas, todo con asa de 10. ¿Bien? Ahora, esta siembra se realiza pues con el asita que ustedes están eligiendo como tal directamente, ya en un ángulo de 90 grados, porque si yo inclino mi asa, carga menos o carga más, no me da realmente el recuento que yo quiero. Tal cual, hasta para que lo revisen, no hay problema. Usamos para métodos no invasivos asa calibrada de 1 microlitro y para métodos invasivos asa calibrada de 10 microlitros. ¿Con qué? Con 48 horas de incubación. Ahora, si yo hablo de métodos no invasivos, yo puedo hacer esta siembra pues en una plaquita dividida en 4, no tengo problemas, ¿bien? Pero si yo hablo de muestras invasivas, debería sembrar en placas enteras. Sí, en placas enteras, 4 cuadrantes, para yo poder recolectar la mayor cantidad de bacterias. Tal cual, ve lo que les decía. El ángulo del asa, etcétera, cargamos 150% más, si es que yo estoy en un ángulo de 45, por ende debería cargar en un 20. Bien, 150% más es un montón de muestras más, ¿verdad? Entonces, ¿cómo yo voy a incubar? Yo le voy a dar el ambiente como tal, lo que les decía, si yo sospecho de una bacteria anaerobia, entonces yo debería usar sistemas especiales para anaerobiosis, pero usualmente solo se hace por aerobiosis, ¿bien? Ahora el tiempo de incubación puede ser de 1 hasta incluso 2 días si hablamos de cocos, pero usualmente sale al día siguiente. Y cuando yo incubo 2 días, si yo sospecho de cándida, porque la cándida va a crecer a las 48 horas todavía, ¿bien? En muestras de orina con partes positivo que me da un desarrollo, ¿sí?
y en muestras de orina obtenidas por catéter o punción suprapúbica. Métodos invasivos. Tal cual, ¿sí? Si yo hago mi recuento de colonias, yo voy a sembrar sangre, macón, giclet con asa de 1. Si hablamos de métodos no invasivos, o sea, chorro medio. Muestras ambulatorias, lo de todos los días. ¿Bien? Siembro con asa de 1 y yo voy a hacer mi recuento colonial como tal. Bien, si yo hablo de 1 microlitro, voy a usar un factor. El factor del asa de 1 microlitro va a ser 1000. Bien, entonces, si yo veo en mi placa, no sé, 5 colonias, ¿a cuánto va a equivaler? Si yo sembré con asa de 1. 5.000 colonias. Unidades formadoras de colonias por mililitro. Bien, si yo veo 50 colonias, 50.000 unidades formadoras de colonias por mililitro. Bien, pero si yo veo completo, llenecito y no puedo contar, yo puedo decir que el recuento es mayor a 100 unidades formadoras de colonia por mililitro. Mayor a 100. Cuando no puedo contar, está que está lleno. Siempre y cuando use el asa de 1. ¿Bien? ¿Cómo es que se hace con el asa de 100? El factor cambia. Bien, el factor ahora ya no va a ser 1000, sino va a ser 100. ¿Cómo voy a contar esto? Pues en saburo, ¿no? Si me crece o si utilizo métodos invasivos. Si yo tengo 5 colonias sembradas con el asa de 10, ¿a cuánto equivale? 500. 500. Excelente. Bien, entonces yo hago estos cálculos, mi número de colonias por el factor de acuerdo al asa que yo uso y tengo mi recuento colonial para yo poder decir mi paciente está frente a una ITU o no está frente a una ITU. ¿Sí? Ahora, tal cual, ¿ves? Yo voy a cuantificar el número de bacterias por mililitro como tal. ¿Sí? Unidades formadoras de colonia, esta es la medida que nosotros utilizamos, todos sus reportes deben ir con eso. Y pues si yo asocio, ¿no? Asocio mis leucocitos, mis bacterias, etcétera, con el recuento colonial que yo estoy teniendo, puedo decir que mi paciente pues tiene ITU. Ahora, este es el algoritmo de decisión para el procesamiento. Esto lo pueden revisar, no hay ningún problema. Es cuándo digo, cuándo procedo en la TV, cuándo no procedo. ¿Sí? Si no sé, me crecen 5 colonias, pero mi paciente tiene una respuesta inflamatoria muy elevada, procedo o no procedo. Porque van a ver que muchas guías nos dicen que para considerar una ITU o para tratar a mi paciente debe tener más de 100 unidades formadoras de colonia. ¿Bien? O 100.000, ¿no? Más de 100 unidades formadoras de colonia, pero no siempre es así, hay criterios. Si mi paciente es varón, tiene síntomas y me crece una sola colonia, yo lo trato porque sus leucocitos están elevados. ¿Bien? Por más que tenga una sola colonia, tal cual. Esto se acompaña mucho con la clínica del paciente, la sintomatología que tiene, porque la mayor parte se hace por estos síntomas. Bien, yo procedo a hacer esto para que lo vean. Luego de eso pasamos a la identificación de microorganismos. Yo puedo utilizar pues mi batería bioquímica como tal, acá hay un cuadrito para que ustedes vean cuál es cuál. Agar, Chrome en cualquier otro caso. ¿Sí? Tal cual, ¿ven? Agar Chrome me orienta muchísimo para yo poder proceder a hacer mi ATV de frente. O incluso puedo utilizar pues métodos automatizados, ¿no? Puedo utilizar Vitex, puedo utilizar Phoenix, Microstats, o lo último puedo utilizar Maltic, que es lo de ahora, pues, ¿no? Rapidito, mis resultados están en 3 horas, pero que se necesita una incubación previa. O sea, el equipo te hace todo, no, porque una vez que me crece, yo identifico, tengo que ver, sí, discernir, esta es la bacteria que está causando la ITU, yo la meto y me sale, pues en 2 horas ya está mi resultado. Wow. Pero hay un trabajo previo del tecnólogo de identificar realmente la bacteria. Por eso en microbiología realmente lo automatizado es de gran ayuda muchísimo, pero el tecnólogo debe estar. ¿Bien? Porque si yo le meto cualquier cosa, el equipo te bota cualquier cosa, de verdad, cualquier bacteria te identifica y le hace su ATV. ¿Sí? Pero obviamente yo sé que tal vez pues, no encuentre un staff y no sé, epidermidis, no le voy a tratar, no, y menos si mi paciente tiene leucocitos, peor todavía, denunciado. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Nosotros sabemos, ¿sí? Que en pacientes que tienen prostatitis o en pacientes ancianitos van a haber otras bacterias que también van a causar ITU, pero que casi no crecen mucho como tal. ¿Bien? El principal, Actinobacillus antes llamado, sí, que crecen agar, sangre y chocolate, pero tras 72 horas de incubación. Estos son los que causan
Itus en pacientes que tienen prostatitis, bien, y en los ancianitos. Entonces, si mi paciente tiene gran cantidad de leucocitos, no me crece nada, yo debo sospechar de esta bacteria. Escucha, Freddy, por eso no te creo. ¿Sí, no? O aquí no va a tener. Ahora, ¿cómo yo hago mi reporte? Debo reportar, uno, mi coloración Gram. Bien, mi coloración Gram, ¿qué reporto mi coloración Gram? Células epiteliales, leucocitos, hematíes y gérmenes. Si hay otras cosas que yo puedo ver, también en otros lo puedo especificar, como las levaduras, etcétera, que yo pueda ver. Ahora, ¿qué otro debo hacer? Uno, el recuento de colonias de cada patógeno que yo tengo y por último el antibiograma que yo estoy realizando. Bien, este es como que un formato, cada centro, depende del laboratorio, tiene su formato. Usualmente están pues los datos generales de mi paciente, el tipo de obtención de la muestra, ¿sí? La terapia antibiótica se ha seguido, ¿no? Esto es importante para orientarme a mi parte, pero igual yo lo descubro, ya visto. Bien. El color, aspecto y olor casi se centra pues en el uroanálisis que le van a hacer a mi paciente. La prueba de nitritos, ¿sí? La detección de poder residual, o sea, el parte, si está positivo o negativo, importantísimo. Mi coloración Gram, que les decía, son 4 aspectos importantes. El cultivo, que es lo que me crece, ¿sí? Dónde me está creciendo, en agar, sangre, macófilo, etc. El recuento de colonias, que es importantísimo, si es mayor a 100.000 unidades formadoras de colonias o 50.000 unidades formadoras de colonias, ¿bien? Etcétera, si es que no me ha crecido nada. Y por último, el antibiograma. Y si hay observaciones, también puedo poner estas observaciones, ¿no? ¿Qué observaciones puedo poner? Tal vez se ha reincubado 48 horas más, 24 horas más, etcétera. Por eso es que se está demorando tal vez el resultado un día más, 2 días más, etcétera, para poder identificar. O si tiene mecanismos de resistencia. Si yo tengo mecanismos de resistencia, hablé para el coli, entonces le pongo, ¿no? Esto en Escherichia coli, mecanismo de resistencia, etc. Y por eso yo estoy informando quizás otros antibióticos en mi antibiograma. Ahora, ¿qué es lo que pasa? El antibiograma. Esto va a ser cortito porque tenemos una clase exclusiva para eso, ¿sí? Pero mi trabajo obviamente es hasta acá en urocultivo, ¿sí? Yo hago mi antibiograma, usualmente nos centramos en 2 entidades que regulan todo esto, que es LSI y EUCAS, que nos brindan realmente todos los parámetros. ¿Cómo hacemos? Nosotros podemos utilizar pues, ¿no? varias técnicas. Si hablamos de mecanismos de resistencia, en breve yo voy a tener un método americano y uno francés. Este es el americano y este es el francés. Bien, igual enfrento mis disquitos, ¿sí? Entonces van a ver ya la clase de resistencia como tal, la sinergia que va a haber, pero si hay esta sinergia o esta cola de pez, incluso dicen un balón, etcétera. Si hay esta sinergia, yo puedo decir que esta bacteria es B positiva. Bien, y si yo hago mi método con francés, enfrento discos que tengan ácido clavulánico para que no tengan ácido clavulánico, y si es mayor a 5 la diferencia, pues yo puedo decir que tiene un pleno. ¿Sí? Ahora, ¿cómo puedo hacer mis métodos de antibiograma? Puedo utilizar métodos fenotípicos, ¿sí? Puedo usar métodos bioquímicos o métodos moleculares para poder determinarlos. El método estandarizado, estos métodos que nosotros vamos a realizar deben estar en estos manuales, principalmente el CLSI, que es al que nos regimos, y el LEUCAS, como les decía. ¿Por qué? Porque ahí nos indican, uno, qué antibióticos tienen punto de corte para yo hacer un método manual, cuáles no tienen, cuánto es mi espesor de agar netamente para yo poder hacer mi antibiograma, porque no se hace por hacer el Müller, ¿sí? A cuánto yo debo medir, con qué debo medir, bien, yo debo utilizar un vernier, etc. Entonces, todo lo normal, realmente se les seguye, ¿bien? Entonces, tengo también medios cromogénicos para detecciones de mecanismos de resistencia como el BLE. Sí, hay un crom específico que me detecta E. coli y Klebsiella que tengan mecanismo de resistencia. Interesante. Y pues por último los métodos inmunocromatográficos, que también pues me determinan si mi bacteria posee BLE o no posee. ¿Ya? Eso, realmente hay muchísimos métodos que ustedes pueden determinar si tienen mecanismos de resistencia, ¿no? En un laboratorio básico yo voy a utilizar pues el método de Kirby-Bauer, para que no se olviden. Sí, método de
Kiwibawe o disco difusión. Bien, Kiwi puedo utilizar Kiwi automatizados, Power o sí puedo métodos utilizar de disco, homogénicos, disco no sé qué, fotográficos, pero dijo etcétera. algo. Sí puedo. Bien, pero el principal pues es para yo ver la resistencia completa. Listo. Ay, al fin.